¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Tengo el honor de compartir y dirigirme hacia ustedes con un mensaje de la palabra titulado La hora undécima. Sí, fue una estrategia, fue una instrucción del Espíritu Santo poder ligar un tema que vaya conectado con el horario de esta celebración. La hora 11, la hora undécima. La expresión o el concepto de la hora undécima surge específicamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, de los versículos 1 al 16. Ahí encontramos esta expresión y el concepto de la hora undécima. Vamos a hacer una exploración en la Escritura en este capítulo, en los primeros 16 versículos, y vamos a iniciar con Mateo 20, versículos 1 al 7. Leo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. En otra versión dice que él es el dueño de una viña, o el dueño de una finca también. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Versículo 4, y a estos les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo, atención, como a la hora undécima, encontró este dueño a otros que estaban parados, y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Los incluyó: vayan también ustedes a la viña. Este extracto de la palabra se encuentra en la famosa parábola Los obreros de la viña. Usted en su Biblia puede encontrar así titulado el inicio de este capítulo. Pero la pregunta que surge a partir de una parábola es: ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Una parábola, amada iglesia, es en esencia un relato corto que utiliza una situación cotidiana, imaginaria pero realista, y transmite una enseñanza profunda que Jesús tenía con la intención de atacar directamente al corazón, pero también revelar una verdad espiritual. La palabra parábola viene de un término griego sencillo al español que se traduce como parábole, y esto significa poner en comparación algo o colocar una cosa al lado de la otra. Jesús usaba las parábolas de una forma brillante y él tenía una estrategia detrás de aquellos relatos que él enunciaba. En este caso, el dueño de la viña hizo una búsqueda intencional desde la primera hora, muy temprano, y en diferentes momentos del día. Este dueño estaba buscando obreros para su viña. Una viña, aquella tierra donde se cultivan las uvas, requería de un trabajo intensivo y de obreros para saber explotar este recurso. Entonces Jesús conectaba parábolas y él utilizaba la conexión con la vida cotidiana como un método pedagógico, porque la mayoría de personas que escuchaban a Jesús eran agricultores, eran pescadores, y si Jesús se refería delante de ellos con una teología muy abstracta, iba a cometer una distancia entre el mensaje que Jesús quería transmitir. Además, la parábola Jesús la utiliza como un factor sorpresa, porque Jesús pretendía desarmar al oyente, quería desafiar la lógica convencional y darle giros a estos relatos para revelar, pero también para ocultar. Las parábolas Jesús las utilizaba como un filtro espiritual. Pero el principal objetivo que Jesús tenía era la invitación a la autorreflexión. Y este es el mensaje de la hora undécima
que nos está invitando el Espíritu de Dios a autorreflexionar respecto a dónde estamos ubicados en este tiempo, qué estamos haciendo con nuestro tiempo y hacia dónde nos dirigimos con el corto tiempo que nos queda. En resumen, las parábolas eran el puente perfecto entre lo divino y lo humano. Transformaban conceptos eternos y muy complejos en espejos de la vida diaria. Eso era lo que Jesús estaba diciendo de forma intrínseca. Esta parábola de los obreros de la viña tiene un contexto y hay que conocerlo. Vea el contexto respecto a las horas que este hacendado salió a buscar a los obreros. Salió al amanecer, que era la primera hora, salió a las 9 de la mañana, la tercera hora, salió al mediodía, la hora sexta, salió a las 3 de la tarde, la hora novena, lo menciona aquí al inicio del capítulo 20, y al final el hacendado sale a buscar a los obreros a las 5 de la tarde, que es la hora 11. Ahora, ¿por qué esto de hora sexta, hora tercera, hora novena? Hablemos en español. En el sistema del tiempo judío de esta época, la primera hora era a las 6 de la mañana. El día laboral o la jornada de luz que llamaban los judíos consistía de 10 a 12 horas de trabajo. Escuchen bien, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Por lo tanto, la hora 11, partiendo de este sistema judío, comenzando a las 6 de la mañana, la hora 11 era a las 5 de la tarde. Gracias a Dios, nosotros la hora 11 la tenemos ahorita porque contamos desde medianoche. Y hay algunos datos detrás de todo esto. Hay un acuerdo de pago. El hacendado hace un convenio con estos obreros que está buscando entre las 10 a las 12 horas y les dice, les voy a dar un denario por toda la jornada laboral. ¿Sabe? El denario era el pago por la jornada de trabajo de todo el día de aquellos obreros. En un estudio encontré que más o menos, según los historiadores, el valor adquisitivo histórico de aquella época y lo que hoy representaría un denario son entre 50 a 100 dólares por 10 a 12 horas de trabajo. Así que si hoy se aparece un patrón y le dice, ven a mi campo y te doy 100 dólares al día, muchos harían maletas. ¿Sí o no? 100 dólares por día, en una jornada laboral de 10 a 12 horas que tenía esta época y este desarrollo de vida. La viña, como mencioné, es una tierra que representaba pues un cultivo de uvas, y para el antiguo Israel tenía un significado muy importante porque era un motor económico, representaba prosperidad, y los dueños de estas viñas tenían la bendición delante de la gente porque eran terratenientes de estos manjares que consideraban muchos en aquella época de vida. Ahora bien, el tema central y espiritual de esta introducción del relato de la parábola de los obreros de la viña nos imparte la Escritura algo muy elemental, y es acerca de la soberanía de la gracia divina frente a la urgencia del tiempo final. Por eso es la hora 11, aquel ocaso cuando los judíos ya estaban empacando sus maletas, cerrando sus bolsas, estaban extenuados de un gran trabajo, sudado, como decimos, la gota gorda de todo un día laboral. Ellos en su hora 11 ya solo pensaban en el descanso. Pero este hacendado aparece en la hora 11 y les dice a los obreros, ¿qué están haciendo ahí? Y ellos responden, nadie nos contrata. Esa es una alerta y debemos tomarlo como algo analógico a nuestro tiempo o aplicación de vida. Hoy estamos desafiados como iglesia a valorar la gracia inmerecida y a entender la urgencia espiritual que hoy estamos viviendo. Somos los obreros de esa viña que Dios está buscando y tenemos que ver y explorar qué es lo que nos dice la Biblia respecto al tiempo que estamos viviendo.
Veamos Mateo 24, he extraído algunas profecías de las alertas de esta hora undécima, basado en Mateo 24, comenzando con la primera alerta de los versículos 5, 10 y 11. La primera alerta de la hora undécima, iglesia, es el engaño colectivo y la apostasía. Son cosas que estamos viviendo, son cosas que ya de años atrás se ha venido intensificando, y hoy tenemos que estar no como obreros esperando la viña, sino como obreros dispuestos a anticiparnos al trabajo de la viña que Dios nos está llamando. Falsos líderes es la profecía que habla Mateo 24. Habrá un surgimiento en estos tiempos de falsos cristos, de falsos profetas, y van a engañar a muchos. Ya ustedes conocen hombres sintiéndose perros y hombres gatos, etcétera. Hay falsos por todos lados. Es por la falta de identidad, la identidad que se está perdiendo. Esta alerta de engaño también traerá consigo, en versículo 10 de Mateo 24, un tropiezo espiritual. Muchos se van a traicionar, muchos se van a odiar, y dentro del entorno de la fe, porque la apostasía no es más que negar la fe. Y aquellos que una vez creyeron, dejan de creer, y aquellos que creen, por alguna forma, crean rencor, resentimiento, y va a haber calumnia, va a haber disensión, va a haber división, y empieza todo un conflicto interrelacional. La segunda alerta de Mateo 24, referente a la hora undécima que estamos viviendo, son los conflictos y la inestabilidad global. Habrá una crisis internacional, y ya la conocemos, la hemos escuchado. Hay guerras, hay rumores de guerra, hay conflictos geopolíticos entre diferentes naciones. Hay un colapso natural y social que está hirviendo cada vez más. Pestes, hambres, terremotos. La noticia reciente en Venezuela, otros países asiáticos que han sufrido grandes tragedias naturales. Son diferentes lugares del globo terráqueo que están padeciendo. ¿Sabe que la Biblia dice en Romanos que la tierra gime, arde y espera la manifestación de los hijos de Dios? Necesita esta tierra escuchar el clamor, el sonido de victoria de hijos e hijas que van a acudir en pro de la causa del evangelio, para que esta tierra pueda reaccionar ahora más que nunca. Una tercera alerta en Mateo 24 es el enfriamiento espiritual. Esto incluye una apatía por el pecado. El aumento de la maldad es una estadística que sí o sí se va a cumplir. Habrá un aumento de la iniquidad, dice en otra versión. Habrá anarquía moral, y muchos van a provocar que este amor se enfríe. También habrá una pérdida de vigilancia. Producto del enfriamiento espiritual de muchas personas, ya no va a haber ojeadores, no van a haber centinelas, no van a haber personas que estén dispuestas a vigilar lo que están teniendo en sus vidas, las viñas que Dios les ha dado, sus proyectos, su familia, la viña que usted tiene y posee, que por gracia ha recibido. Tenemos que estar atentos que el enfriamiento espiritual es una de las acechanzas que en este tiempo vamos a tener. Y la última alerta de Mateo 24 es la persecución y la presión externa que vamos a sufrir como iglesia. Habrá tribulación, habrá martirio, habrá una entrega a sufrimientos, a la muerte. Pero ¿sabe por quién? Por el testimonio de Cristo. La iglesia va a ser perseguida y vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Pero la Biblia dice, de ellos es el reino de los cielos. También va a haber un aborrecimiento universal. ¿Le da la gloria a Dios? Amén. Habrá un aborrecimiento universal. La iglesia va a enfrentar el rechazo. Somos el blanco del enemigo, no hay otra forma de decirlo. El odio de todas las naciones llegará a la iglesia. ¿Por quién? Por causa del nombre de Jesús. Pero he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. He de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Los obreros de la hora undécima, amada iglesia, no entramos a una viña de paz. Ojalá, y no le voy a mentir,
Pero el Jesús de la Biblia que se nos revela dijo: en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. A esa viña vamos. Y dentro de esa revelación de esa viña a la cual Dios nos invita, ahí sí Él entrega paz, porque Él es la paz. Vamos a una viña bajo asedio, y la urgencia de contratarnos, entre comillas, como obreros de los últimos tiempos, es porque el día se está acabando. Es un terreno que se está volviendo peligroso, es una vida y un mundo contaminado. Pero hay una gran promesa que contrarresta a todas estas alertas y profecías. Y está en Mateo 24:13, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tengo que conectar con el versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estoy delante de los salvos. Amén. Ahora, hay lecciones que nos deja la hora undécima. Vamos a hacer un repaso breve de 3 lecciones que podemos extraer de esta hora undécima y de esta parábola, el relato que Jesús les estaba hablando a aquellas personas que estaban a su alrededor. La primera lección es el llamado de última hora. Estamos en este llamado. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que desperdiciar. Vamos a tomar los 2 versículos de la primera introducción, Mateo 20 del 6 al 7. Cuando el hacendado salió como a la hora undécima, encontró a otros parados. Lo bueno de esto es que Dios está aquí y está encontrando obreros sentados. Ahorita están sentaditos. Y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Este punto aborda la estructura del relato, la salida del dueño de la viña y cuál era la condición de los obreros de esta última hora o de la hora undécima. Salir a la 11ª hora de una jornada laboral era ilógico para la empresa. Es algo que yo le podría llamar, desde la lógica empresarial, no tenía sentido que el dueño de la viña vaya a buscar obreros a la última hora del día de trabajo. No tiene sentido. Pero esto demuestra algo: la desesperación que tenía este dueño por incluir a todos antes que se acabe el día. Dios también, va a sonar extraño, pero Dios también, por misericordia, está desesperado y quiere incluirnos a todos. Por eso el retorno de Cristo no ha llegado. Hechos 3:21. El cielo retiene a Cristo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Dios está esperando que se restaure su vida, que se restaure su familia. Dios está esperando por amor, por gracia y misericordia, que estemos en el lugar óptimo, en la voluntad perfecta para Él venir a encontrarnos en la hora undécima. Al preguntarles a estos obreros por qué están desocupados, la respuesta es desgarradora. Ellos le dijeron: nadie nos contrata. Esto puede representar a aquellos rechazados, aquellos que se sienten no aptos, aquellos que se sienten indignos. A veces luchamos con esa fortaleza mental de que no me puedo acercar a Dios porque estoy viviendo lleno de pecado, no me siento digno porque no tengo una vida de servicio, porque falta un domingo de por medio y no voy a la iglesia. Pero no se trata de los méritos o de la obra que nosotros hagamos, iglesia. Se trata de la actitud del corazón en un espíritu de arrepentimiento contrito y humillado, y hay algo que se llama gracia que Dios suelta sobre un hijo que se arrepiente. Mire lo que dijo Charles Spurgeon, teólogo y predicador bautista reformado del siglo XIX, contestando a la respuesta de los obreros cuando dijeron: nadie nos contrata. ¿Por qué sigue alguno de nosotros ocioso con respecto a Dios? ¿Acaso nada ha tenido el poder de comprometerte con el servicio sagrado? ¿Cómo te atreves a decir: nadie nos ha contratado?
cuando la voz de la gracia ha estado llamando en el mercado de tu vida desde el amanecer. Él apunta directo a la llaga, como decimos. No es que no estamos contratados, se trata a dónde estamos y qué tan listos y dispuestos estamos. Spurgeon meditó profundamente en el lamento de estos obreros en la hora 11 y dejó una severa advertencia espiritual. Confronta la pasividad que a veces tenemos como oyentes y nos desafía a reflexionar entonces en qué momento vamos a tomar acción y obras en la fe que profesamos. La hora 11 representa históricamente este tiempo final del cronograma de Dios y nos habla de que estamos en los últimos minutos de la historia humana. La salvación llegó a los gentiles, a reyes, a esclavos, a judíos, llegó a todos, porque Jesús vino a pagar un precio para que toda tribu, lengua, pueblo y nación tengamos acceso a Él. Y Él sigue esperando. Note lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere Dios es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo. ¿Para qué? Para que todos se arrepientan. Todos se arrepientan. El Señor no retarda su promesa, dice en otra palabra, en otra versión, según algunos entienden la tardanza, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él está alargando este plazo de gracia, este tiempo de sufrimiento, de dolores, de parto que conocemos, porque la gracia y la misericordia de Dios quiere que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, nos arrepintamos y usted y su casa entreguen el camino de la salvación. Ahora, segunda lección, le he colocado el escándalo de la gracia. Hay una lección respecto a la gracia en esta parábola. Y avanzamos los siguientes versículos, capítulo 20, versículos 8 al 12. Al atardecer, el señor de la viña dijo al mayordomo: llama a los obreros, aquellos que habían trabajado su jornada de 12 horas, págales su jornal. Pero lea con atención el orden que utiliza el dueño de la viña, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Es una frase muy utilizada, ¿verdad? Cuando usted llega tarde a la reunión, los últimos serán los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Recuerdan, era el acuerdo de pago que el hacendado tenía con los obreros. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban ellos que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado todo el peso y el calor abrasador del día. Mira esta parte. Esta lección analiza la tensión estructural de la parábola. Había un orden en el pago, pero también había un quiebre de la expectativa humana. Cualquier obrero que invirtió 12 horas de su vida al día por una jornada de trabajo espera la paga justa. Pero cualquier obrero que ve a otro obrero, a un colega, a un colaborador que por 1 hora recibe el mismo pago que él, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría usted acerca de esta, entre comillas, injusticia? Pero sabe, dentro de este versículo 8 hay un orden intencional. El dueño ordena pagar comenzando desde los últimos, los que llegaron en la hora 11, y luego proceder a los primeros. Jesús diseña la parábola de esta forma para que los primeros obreros vean lo que también reciben los últimos. Si les hubiera pagado primero a los que estuvieron trabajando más tiempo, ellos reciben su denario y se van felices. Pero Jesús tenía una intención, ¿y saben cuál era?
ver la dinámica del corazón humano. Y el trasfondo detrás de esto es que no importa cuánto, no importa qué tiempo, no importa si alguien trabajó menos o trabajó más, cuando aplicamos esto a nuestra vida espiritual, cuando aplicamos esto al reino de Dios, no importa si usted llegó al último suspiro de su vida, la misma gracia de aquel que se convirtió hace 30 años es la misma gracia de aquel que se convirtió hoy mismo. Eso es magnífico, es algo sobresaliente, es algo que solamente la gracia de Dios puede hacer. Entonces aquí se rompe el concepto de la justicia distributiva, ganar según lo que rindes. Aquí Jesús lo destroza, porque la salvación no es un salario, no es el resultado de una acumulación de obras ni de horas invertidas en la iglesia. La salvación es la gracia que hace igual a los desiguales. La misma gracia que hace igual a los desiguales. Eso es el regalo de la salvación y de la vida eterna. Complemento con Juan 1:16 al 17. El apóstol, en la revelación que tiene acerca del verbo de Jesús, él dijo: de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Pero ¿cuántos? Algunos, los de la hora undécima, los de la primera hora, tercera, sexta. Todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por Moisés, por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Amén. Y finalmente, la tercera lección de esta hora undécima es la justicia del Dios soberano. Toda esta parábola nos da esta alusión de quién es Dios en nuestra vida. Él es el dueño de la viña de nuestra vida y Él nos está llamando en esta hora undécima. Los 3 versículos finales del capítulo 20, 13 al 16, dice la Biblia: respondiendo el hacendado a aquella queja que tenían los obreros, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Esta frase en la obra de Dietrich Bonhoeffer, El costo del discipulado, refiriéndose a la gracia barata y eficaz, dijo lo siguiente, teólogo y mártir alemán del siglo XX: la gracia de Dios no es un artículo de comercio que se mide por horas de servicio. El milagro de la parábola, hablaba de esta parábola de los obreros de la viña, es que la recompensa es un regalo soberano. El que exige más basándose en su propio esfuerzo demuestra que no ha entendido el evangelio, porque en el reino de Dios el salario, escuche bien esa frase, el salario es siempre el donador mismo. En español cristiano, iglesia, Dios da la recompensa eterna y Dios es la recompensa eterna. Amén. Quiero pedirle al equipo de alabanza, ministros, que me acompañen. Así los últimos serán los primeros. ¿Quién se siente último? No levante su mano. Es peligroso. ¿Quién se siente último? A veces, sabe, el enemigo pone obstáculos, pone piedras. A veces nosotros mismos tomamos decisiones que nos llevan a diferentes cuevas en nuestra vida. Pero lo que Jesús estaba diciendo al final de estos versículos en esta parábola, Él quería darle un vuelco estructural a toda la lógica humana. Él estaba rompiendo derechos de antigüedad. Él estaba dando frente a los líderes religiosos, a los judíos de aquel entonces. Hoy pueden ser creyentes legalistas que dicen: yo tengo tantas horas, yo merezco esta recompensa. Jesús estaba diciéndoles: el reloj de Dios
en esta hora undécima está cerca. Pero Dios les está diciendo, amados, aún hay tiempo. Dios está ensanchando el tiempo y la gracia. Si usted tiene algún cónyuge, hijos, sobrinos, primos, abuelos, o es usted mismo como el varón valiente que está aquí ahora, todavía hay tiempo para su viña. La gracia de Dios le alcanzará, porque la salvación es hoy. Juan 9:14, Jesús lo dijo así: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie ya va a poder trabajar, es ahora. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo nos estamos presentando? Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. ¿Cuántos obreros están aquí en la hora undécima? Póngase de pie si está dispuesto a ser el obrero de esta hora. Hoy Dios quiere activar el llamado especial y el propósito por el cual usted ha sido llamado. Y Dios está activando ahora en su corazón también algo entrañable. Y hoy, Padre, te decimos, tómanos en cuenta para el plan. Ore ahí en su corazón y con el Espíritu Santo y dígale al Señor: Padre, tómame en cuenta para el plan de la última hora. Perdóname, Señor, si me he ido a la derecha o a la izquierda. Quiero permanecer en el camino que me estás llamando para ir a esa viña, para alcanzar y ordenar mi vida, para alcanzar a aquella familia que está perdida. Señor, quiebra de mi mente toda lógica, quiebra todo razonamiento, todo argumento, toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento, y hazme sentir nuevamente en el corazón que me has hecho deseable para ti, que me quieres llevar a la intimidad y a la cámara más profunda de tu corazón. Señor, activa en mi vida en esta hora undécima el propósito por el cual fui llamado a esta tierra, el propósito por el cual me llamaste desde el vientre de mi madre, el propósito por el cual pusiste mi nombre en tu corazón. Hoy, Señor, activa a los obreros de la hora undécima para que hagan tu voluntad y respondan a este llamamiento santo que Dios está diciendo: cree en el Señor Jesús, y tú y toda tu casa, tu generación serán salvos, porque eres un obrero deseable. Dios le está diciendo: eres deseable, te amo con todo mi corazón y extiendo gracia sobre gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así respondemos en adoración en esta hora, en el nombre de Jesús.